Señores auditores, todo comenzó por casualidad, por simple casualidad. Comenzó por una corrupción que había al interior del Servicio de Impuestos Internos. En esta corrupción del Servicio de Impuestos Internos se llegó a determinar que el gerente general del Grupo Penta, Hugo Bravo, cometía en sus negocios particulares, cometía fraude, obtenía devoluciones indebidas por parte del sistema FUT. Se comenzó a indagar esto y Hugo Bravo entonces dijo, bueno, si a mí me dejan solo en esta investigación, voy a hablar. Y habló. Y ahí cayeron Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, los dueños de Penta, porque financiaban generosamente a la derecha. Lo hacían en forma escandalosa. El gobierno de la época, me refiero al gobierno de Michelle Bachelet, está feliz. Ustedes lo recordarán, porque la derecha se veía duramente afectada por este financiamiento ilegal de la política. Ocurrió que en algún momento, interrogando a una persona, porque había emitido facturas y facturas que eran falsas, porque eran para financiar la política y quería colaborar porque estaba asustada, y dijo, yo emití tales y tales facturas. Y de repente dijo, pero yo emití otra. ¿Sí? ¿Otra? ¿Cómo? A Sokimich. Y solo por ese hilito fino, delgado, se llegó a Sokimich. Y Sokimich es mucho más grande que el financiamiento del Grupo Penta, lejos. Sokimich, la empresa propiedad del yerno del general Pinochet, de Julio Ponce Lerú, que se hizo rico bajo el general Pinochet, que financió la política durante 30 años, que fue asesorado siempre por quién, o desde casi siempre, ¿por quién? Por Enrique Correa, y repartían los dineros a diestra y siniestra. Bueno, se empezó a investigar a esta gente, pero aquí el problema es que también estaba involucrada gente de la ex Nueva Mayoría, de la Concertación, etc. Entonces empezaron, en vez de poner el impulso inicial del caiga quien caiga, se lo decía el exministro del Interior, ustedes lo recordarán, Rodrigo Peña-Ilillo, empezar a generar todos los frenos necesarios para que no se llegue a la verdad. Y así fue como de las querellas iniciales, ¿se acuerdan las querellas iniciales del Servicio de Impuestos Internos? El entusiasmo del Servicio de Impuestos Internos se llegó a la falta de entusiasmo. Las reuniones de coordinación en el Ministerio de Hacienda para que no se siguieran con las investigaciones. La intervención del Servicio de Impuestos Internos en que Michelle Bachelet echó al director anterior para nombrar a uno nuevo y echaron al director jurídico, a Cristian Vargas, que quería presentar querellas contra todos, como debió haberse hecho. Y entonces hubo control de daños. En medio de todo esto se nombró a Jorge Abbott fiscal nacional. Y Jorge Abbott prometió algo, que las investigaciones iban a durar poco y tenían que ser acotadas. No se podía seguir con esto. Finalmente, lo que hizo el Servicio de Impuestos Internos fue no, en los mismos casos de Sokimich y de Penta, donde ya había querellas, fue no presentar querellas contra todas las otras empresas que habían hecho lo mismo y solucionar este asunto en tribunales administrativos. Y se terminó todo. Este es el resumen de la historia. Pero como no había que seguir con el grupo Sokimich, nunca, lo decíamos recién, Catherine, nunca se interrogó por el caso del financiamiento ilegal de la política a Julio Ponce Lerú, o sea, al dueño de la plata. Esto va a quedar en la historia, en los anales de las vergüenzas del sistema judicial chileno. Para siempre. Qué vergüenza todo esto. ¿Qué importan las escuelas de derecho? ¿Qué importan los tribunales? ¿Qué importa esa famosa inauguración del año judicial que hacen los presidentes de las Cortes Supremas? ¿Qué importa cuando un Supremo habla y cree que hace historia, cuando toma juramento los nuevos abogados? Todo eso da lo mismo. Da exactamente lo mismo. Son palabras que se las lleva el viento, porque lo que aquí ha ocurrido es una enorme, gigantesca sinvergüenzura. Eso es lo que ha pasado. Y todos se ríen del sistema judicial en Argentina, y que los brasileños, y que los peruanos, y que los panameños, o no sé quién. Bueno, en todos esos países hay, en algunos casos hay presidentes presos, grandes empresarios presos. El empresario más rico de Brasil el que era el más rico de Brasil está preso. Otros
y presos por muchos años, 30 años, otros están presos por 16 años, porque investigaron. Aquí no investigaron prácticamente nada. Y entonces está terminando todo este caso en medio de una gigantesca vergüenza y del silencio. Yo, si uno pudiera hacerle una recomendación a todos estos señores que hablan tanto, al vocero de la Corte Suprema, a Jorge Abbott, el fiscal nacional, que es una vergüenza nacional ese señor, en vez de fiscal nacional, vergüenza nacional, que ojalá se quedaran callados por un tiempo, que no hablen más, que no nos... Alguien dirá, ¿no nos dore la píldora, una cosa así? Por favor. Yo esto no lo entiendo y no lo voy a entender jamás, salvo estos acuerdos políticos. ¿Saben en virtud de qué? De las consideraciones de Estado. Pues. Hay que mantener la institucionalidad. Claro, que funcione. Bueno, hay quienes... No mantenerla, no que funcione. Bueno, en su no funcionamiento, así. No sí. sé, o en su funcionamiento precario, o mínimo, como lo hace. Hay quienes intentaron reabrir el llamado caso Soquimich, precisamente por lo que estamos revisando. Y sin embargo, en la jornada de ayer, el octavo juzgado de garantía de Santiago rechazó reabrir ese caso Soquimich, y es ese tribunal el que calificó, y yo creo que se quedó corto con su calificativo, como negligente el desempeño de la Fiscalía y la investigación, por lo que estamos mencionando, por no haber interrogado en el tránsito de la investigación a Julio Ponce Lerú, quien era el dueño, es el dueño de Soquimich, con todas las consecuencias que ya revisábamos. Y lo decíamos también más temprano, lo vamos a reiterar, él fue efectivamente interrogado una vez, pero en una etapa primaria de la investigación, poco después de haberse conocido lo que mencionabas de esta persona que también dijo, sí, yo entregaba boletas a Penta, pero también una a Soquimich. En esa ocasión se citó a declarar como imputado a Julio Ponce Lerú para conocer detalles del financiamiento en particular que recibió el exministro de Economía, Pablo Longueira. Pero esa fue la oportunidad. Yo recuerdo un gran despliegue periodístico, mucha conmoción por esa declaración, pero fue una y nunca más se lo citó a declarar. El caso siguió avanzando, nos enteramos de un montón de situaciones más que irregulares, insólitas. ¿Se acuerdan de Soquimich militando en el Partido por la Democracia? Militante del Partido por la Democracia, Soquimich, la empresa, para poder financiar. Bueno, y otro tipo de situaciones, por supuesto, que nos sorprendían constantemente en este caso. Y nos preguntábamos por qué nos citan a Julio Ponce Lerú, es el dueño de la empresa. Patricio Contese quedó establecido en la investigación, que era el gerente general, como el gran responsable de hacer y deshacer en el financiamiento ilegal de la política, y sin embargo nos quedó siempre la duda. Ahora, reitero, el tribunal se queda corto, a mi juicio, al considerar que fue negligente el desempeño de la Fiscalía al no citarlo a declarar en el tránsito de la investigación, como lo hicieron, por ejemplo, en el caso Penta. A ver, mira, esto es tan grave que no se investigó todo el financiamiento de la precampaña de Michelle Bachelet. No se investigó el financiamiento de la campaña de Michelle Bachelet. A ver, estoy hablando porque son candidatos presidenciales, ¿eh? Y es muy importante. Pero aquí, ¿cómo es posible que no se cite a declarar al dueño de la plata con la que se financió ilegalmente la política? A ver, ¿a usted le parece? ¿Usted puede confiar en la Fiscalía? ¿A usted cuando le roban algo puede confiar en esa gente? ¿En ese tipo de gente? ¿Puede confiar en los tribunales o en el sistema? Usted que a veces no tiene, o muchas veces, o sea, usted que no tiene poder, ¿usted cree que se puede enfrentar con el poder? Si al final esto es, y esto rompe con todo el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho lo que significa es la igualdad, entre otras muchas cosas, ¿eh? La igualdad ante la ley. Aquí no hay igualdad ante la ley. No existe, perdónenme. El Servicio de Impuestos Internos actúa de una manera con respecto a uno y de una manera totalmente con respecto a otros. Es un servicio, desde ese punto de vista, corrupto, porque tiene corrupción mental. El Servicio de Impuestos Internos, desde ese punto de vista, es corrupto. Y aquí es clara que la Fiscalía tampoco actúa de igual manera con todo. Yo quiero recordar si en algún momento la Fiscalía amenazó al Servicio de Impuestos Internos con incautar toda la documentación del Servicio de Impuestos Internos. ¿Y qué pasó? Que después no hizo nada, pues. Eran solo palabras. Y yo quiero recordar que Rodrigo Peñailillo, ministro del Interior del gobierno anterior, en algún momento dijo que con camiones iba a retirar la documentación del Servicio de Impuestos Internos para que el Ministerio Público no la incautara, si es que eso podía ocurrir. A ver si todo esto es tremendo.
Y hubo una reunión en el Ministerio de Hacienda donde participó el abogado Samuel Donoso, y resulta que Samuel Donoso después aparece siendo el defensor de Patricio Contese. Samuel Donoso, que nos ha pedido 40 grabaciones amenazándonos con querella a nosotros, y ahora seguramente en los próximos días, a propósito de estas palabras, va a llegar la solicitud 41 con más amenazas. Porque también, señores auditores, quiero decirles una cosa. Aquí hay gente que amenaza. Por ejemplo, ese señor, con cartas. Porque aquí ha pasado de todo. ¿Más amenazas? Entonces, ¿sabes lo que pasa? Esto es grotesco. Todo esto es grotesco. Y está bueno ya que se dejen los abogados de amenazar. Abogados que son abogados de parte, en este caso de Patricio Contese, que finalmente es el señor que ha dicho: yo soy el responsable de manejar toda esta plata para proteger a Julio Ponce Lerú, porque no se ha podido llegar a él, porque no ha habido tampoco intención de llegar a él. Y todos nos tenemos que contentar con todo esto. Perdónenme, yo creo que no hay que contentarse con todo esto. Se rechazó finalmente. Pase lo que pase, ¿eh? Corramos el riesgo, si hay que correrlo, hay que correr los riesgos. ¿Sí me decías tú? Sí, no, que se rechazó, como decíamos, finalmente reabrir el caso Sokimich. Lo que se hizo, eso sí, en la jornada de ayer fue fijar la fecha para el juicio oral para los 16 acusados. Ahí están Marco Enrique Sominami, entre otros está Pablo Longueira, lo mencionaba yo en el comentario, está Fulvio Rossi también. Vamos a revisar más información con Eric López, que tiene los detalles. Hola, Eric. Buenos días. Buenos días, Eric. Hola, muy buenos días. Quien evaluó el desempeño del Ministerio Público fue la jueza Patricia Ibacache, que rechazó 19 diligencias solicitadas por el querellante, la Fundación Ciudadano Inteligente, y así se negó, al rechazar las diligencias, se negó, por supuesto, a reabrir el caso Sokimich, que cuenta con eventuales 16 acusados para ir a juicio oral. Después vamos a explicar por qué decimos eventuales. La preparación del juicio quedó para el próximo lunes 8 de abril. Ahí vamos a comenzar a conocer las pruebas, lo que va a ir evaluando, por supuesto, el octavo juzgado de garantía de Santiago. Entre las diligencias desechadas aparece el interrogatorio al expresidente de Sokimich, Julio Ponce Lerú, quien, como ustedes decían, solo declaró una vez como imputado en marzo del año 2015, cuando el caso incluso se conocía como Penta. Ahí nomás declaró y se acabó. Se pretendía, con esta diligencia, que reitero fue rechazada porque ya estaba cerrado el caso, se pretendía obtener su declaración por las reuniones que tuvo con Pablo Longueira, precisamente, que fueron descubiertas por la Policía de Investigaciones en los computadores que se incautaron en la Fundación Chile Justo, la fundación de Longueira, en enero del año 2017, donde esos resultados se obtuvieron recién 3 meses después, y ahí constan las citas entre ambos, entre Longueira y Julio Ponce Lerú, en los años 2007, 2008, 2010 y 2013. De eso se le quería preguntar a Julio Ponce Lerú. Bueno, ya no va a ser, quedó fuera. Para la jueza Ibacache, la conducta del Ministerio Público y también de los querellantes fue negligente al no decretar oportunamente esta diligencia, el interrogatorio, lo que fue por supuesto negado por la fiscal Carmen Gloria Segura. Nosotros afirmamos categóricamente que no hemos sido negligentes dentro de la investigación. Hemos hecho todas las diligencias que han sido necesarias, oportunas y pertinentes para desarrollar la acusación, y prueba de ello está en que nosotros hemos acusado a las personas respecto a las cuales hemos determinado participación culpable en los hechos. El abogado de los acusados, Pablo Longueira, y también de Fulvio Rossi, Alejandro Espinosa, destacó que el tribunal además consideró dilatorias las diligencias que se pretendían realizar. El propio tribunal así lo ha señalado hoy día y ha calificado de negligente tanto la actividad del Ministerio Público como de los querellantes al tratar de justificar reapertura de la investigación con diligencias que no se habían reiterado dentro de la investigación y que eran completamente impertinentes. A lo que apunta el abogado, que precisamente esa diligencia de Julio Ponce no fue advertida en su momento tampoco por los querellantes, no se pidió y se hace ahora cuando ya el caso está cerrado.
El abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, precisamente Carlos Hidalgo, lamentó la resolución y recordó que en su oportunidad fue el ahora ex fiscal regional, Pablo Gómez, quien se negó a interrogar nuevamente a Julio Ponce Lerú. Bueno, el Ministerio Público en ese momento, dirigido por don Pablo Gómez, estimó que no era necesario tampoco. Sin embargo, ahora se demuestra que efectivamente es una diligencia que habría sido muy Incluso importante. la jueza dijo que fueran negligentes. Exacto. Y en ese sentido se estima que habría sido una diligencia muy importante y que habría arrojado luz también a otros hechos que no se han investigado. Bueno, Gómez, para preguntarle por qué no interrogó nuevamente a Julio Ponce Lerú, hay que esperar que vuelva de Inglaterra, ya está fuera del Ministerio Público. Bueno, le hablaba yo de estos eventuales 16 acusados, es porque la Corte Suprema, recordemos, rechazó el desafuero del senador Jorge Pizarro, otro de los acusados, pero su situación se encuentra pendiente en el Tribunal Constitucional, lo mismo que Fulvio Rossi, que fue sobreseído, se revocó esa decisión y ahora está pendiente un amparo, fíjese, donde las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel se han declarado incompetentes, así que están ahí en un pimponeo. Así que esperar, pero ya el caso Sokimich está cerrado. Que en forma increíble el fiscal nacional, Jorge Abbott, nombró para seguir este caso a quién, a Pablo Gómez, ¿no es cierto? Que era fiscal regional de Valparaíso. Y sacó a Emiliano Arias. ¿Se acuerda usted del caso del grupo que investigaba? Después salieron Carlos Gajardo, Pablo Norambuena, así se fue desgranando el choclo. Y nombró un fiscal regional de otra región, exacto, part-time, con un gasto increíble porque se pagan viático y todo, porque tenía que viajar a Santiago, pero part-time, o sea, fue increíble cómo le bajó inmediatamente el perfil y colocó a una persona. ¿De dónde viene Jorge Abbott? De Valparaíso. ¿Y a quién nombró? Al fiscal regional de Valparaíso. Exactamente. Uña y mugre. Impresionante todo lo que aquí ha pasado, todos los movimientos que ocurrieron, a vista y paciencia de todos nosotros. Y ellos tienen la pretensión, Abbott entre otros, de que nos quedemos tranquilos y que nos quedemos callados. Ha dicho que mentimos. No, qué mentira. Si aquí están los hechos, a la luz de todo el mundo. Y lo principal, Eric, aquí están los resultados. Hechos y resultados. Pero ¿sabe qué? Le doy un dato. A ver. Se puede redimir don Jorge Abbott. A ver. Pero esto sería como Lázaro. Sí. Por ahí. recurro a la Biblia. Eso llama la atención en usted. Le cuento que cuando se cierra el caso Sokimich, la Fiscalía dividió la investigación. Quedan unas aristas. Queda abierta otra investigación con otro rol en el caso Sokimich. Y ahí se podría investigar. Ahí vamos a ver el ánimo en que queda el Ministerio Público. Cuando hablas de ánimo, hablas por voluntad, decisión. Voluntad. Acá hay que tener voluntad de investigar. Bueno, si acá, a ver, el Ministerio Público me dice, no, Julio Ponce Lerú no tenía nada que ver, no hay prueba en contra de él, porque hay una persona que se llama Patricio Contese, quien enfrentó todas las acusaciones. Él se quedó callado, guardó silencio, bueno, trató de declarar poquito, al único que le pegó fue a Marco Enrique Minami, al que estaba en el suelo. Esa declaración quedó truncada y porque pedía varias cosas a cambio, pero él es el dique en el caso Sokimich para poder llegar al directorio, porque me imagino que crean que somos estúpidos todos, ¿cierto?, de creer que Sokimich gastó millones de dólares en financiar a la política y el directorio no sabía, Julio Ponce no sabía. Eso es para ser tonto. Oye, y por eso hablo de voluntad de llegar arriba, de llegar a investigar, de investigar el cohecho, de investigar varios delitos que siempre los fiscales es como que les da miedo. Son pocos los que investigan asociación ilícita. Oye, son pocos los que investigan cosas de alta complejidad. Son muy pocos los fiscales que llegan a ese nivel. Eric, ¿qué pena arriesga Patricio Contese? Más de 10 años. Eso, pero es que, a ver, para explicar a nuestros auditores, siempre lo hemos dicho, eso en el papel. No, pero en la práctica, es la práctica. Pena, pero en la práctica es difícil que llegue a una pena efectiva de cárcel. Todos apuestan que sí, por la reiteración de los delitos, calidad de autor, si se confirma el cohecho, que tiene una pena chiquitita, los delitos tributarios también.
aunque dicen que va a ser reiterado, pero tiene irreprochable conducta anterior y todo eso, y después llegamos... Claro, la colaboración. La colaboración, aquí entre reparación. comillas, O sea, la reparación. o sea, va a podría ser gratis. Absolutamente. Eso. ¿Se acuerda que nosotros llevamos, a este caso ya 3 años y medio? Yo creo que llevamos 3 años y medio advirtiéndole a nuestros auditores que olvídense de penas de cárcel. O caso Penta también les dijimos que no iba a pasar nada. ¿Por qué? Porque estos delitos están hechos a la medida de los autores, de los responsables. Y eso nadie ha querido repararlo ni cambiarlo. Ahora hay un proyecto del Ministerio de Justicia, pero tampoco es para volverse loco. ¿Alguna pregunta al aire? ¿Quién le paga la estadía y los estudios a Rodrigo Piñalillo en Estados Unidos? Tiene que haber tenido la tarjeta, la libreta de ahorro, ¿se acuerda esa antigua roja del Banco Estado? Porque de otra manera no sé. Ya. La alcancía. No, yo quiero hacer Una alcancía. preguntas al aire. ¿Quién se acuerda de Giorgio Martelli? ¿Qué le pasó a Giorgio Martelli, el recaudador de las platas históricos? Él fue el Patricio Contese en la investigación, la cuasi investigación a la campaña de la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Está preso o está libre? No, libre, no, si no. Nada. Ya, desintoxiquémonos y terminemos. ¿Te parece, no? Sí. Porque si no nos vamos a intoxicar todos acá. Sí, Gracias. está feo. Gracias, Erika. Gracias, Eric. Chao, que estén bien. Hasta pronto.